Bukatzeko, guain, Antonio González Cuevas, UGT Sindikatukoa. No quiere. Buenas tardes. Como siempre, yo no sé cómo me las apañe, pero siempre me toca hablar en el último lugar, con lo cual intentaré ser breve, rápido. No voy a hablar de cifras ni de datos, simplemente voy a dejar una reflexión respecto a lo que tenemos aquí en el foro que estamos debatiendo, que es, creo que hablamos de prevención. En primer lugar, agradecer a Osalan. El año pasado no estuvimos aquí los sindicatos presentes. Alguien me invitó a una ponencia en el Colegio de Abogados en el mes de mayo. Allí me quejé públicamente de que en una jornada de psicosociología laboral no estuviéramos los sindicatos, y el director de Osalan públicamente me dijo que este año íbamos a estar, y aquí estamos. Entonces, agradecerle su compromiso y el cumplimiento de ese compromiso. Reiterar también a Osalan, dentro de su estrategia 2015-2020, ese objetivo número 5, que me tiene a mí el objetivo número 5, yo que llevo el tema de las administraciones públicas, es el hacer modelo y que lidere en las administraciones públicas la cultura de la prevención de riesgos laborales. Tela de trabajo. Viendo los resultados que tenemos ahora mismo, sobre todo en los riesgos psicosociales, el incumplimiento brutal por parte de las administraciones públicas, hay mucho trabajo que hacer. Nosotros estamos ahí para ayudar y para avanzar en ese terreno. Decía Einstein que la mente y los paracaídas solo sirven cuando se abren. Vamos a ver si abrimos mentes y mentalidades para trabajar más en la prevención. Yo, de momento, mañana me voy a la UPV, a la Escuela de Hostelería, a dar una charla a estudiantes que van a pasar, ya se van a incorporar al ámbito laboral, y les voy a hablar de riesgos psicosociales. Cuando empiezo la ponencia siempre me miran así como diciendo, ¿de qué hostia nos va a hablar? Y luego ya cuando descubren ya el tema, de verdad que es muy gratificante, porque creo que es donde está el tema de la prevención. Lo dice además la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su exposición de motivos, en el que dice que efectivamente se tiene que meter la cultura preventiva en el ámbito educativo. No se ha hecho, pero cada uno pone ahí, yo por mi parte pongo mi granito de arena. El artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales le dice al empresario que tiene que dar una protección eficaz para el trabajador en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Bien, una protección eficaz. Luego hay un punto 3 en ese mismo artículo 14 que nos dice que el empresario deberá cumplir con todas las normas reglamentarias de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Dónde se agarra el empresario? Al punto 3, el cumplimiento formal. Le está diciendo la ley que cumpla. Es decir, si yo cojo y hago una evaluación de riesgos o un protocolo, lo meto en el cajón, yo ya he cumplido con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículo 14.3. Pero es que el artículo 14, su punto primero, dice una protección eficaz. Eficaz. Y cuando dice eficaz, lo que se le está pidiendo al empresario es una actividad diligente en el tema de la prevención. Diligente en cuanto que tiene que desarrollar absolutamente todos los mecanismos posibles para minimizar ese riesgo. Sabemos que los riesgos, nos dice el artículo 15, son evitables e inevitables. Los evitables los tiene que identificar y los elimina de facto. Los que son inevitables tiene que evaluar y tiene que tomar una serie de medidas para luego hacer frente a eso. Eso es lo que se le exige. Una conducta diligente en ese sentido. No se trata de cumplir el mínimo reglamentario exigible por la ley, sino el máximo nivel de seguridad para el trabajador. ¿Qué nos encontramos en este terreno de las agresiones? Pues nos encontramos con el cumplimiento formal de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Tenemos que contextualizar el objeto, y me voy a cernir aquí, voy a hablar solo de agresiones externas, que no me gusta, porque le he dado muchísimas vueltas, he visto todo externo, y siempre acabo dentro de la empresa. Luego parte de la empresa. Toda agresión, toda situación, vamos a ver la implicación, el caldo de cultivo donde se genera de muchas de esas situaciones de agresión, en el diseño y la estructura y la organización del trabajo. Contextualizarlo, pues significa que tenemos que decir que en España solo el 15% de las empresas de más de 10 trabajadores cumplen con la obligación de evaluar los riesgos psicosociales. De las administraciones públicas, el 27, el 30 son las que hacen los riesgos psicosociales, las evaluaciones. De ese porcentaje, el 75% lo hacen después de un requerimiento de la Inspección de Trabajo. Ese es el caldo de cultivo. Eso es lo que tenemos de vigilancia y de prevención en las empresas, y estamos hablando de empresas que tienen muchísimos trabajadores en sus puestos de trabajo. Ahí es donde se generan las agresiones y ahí es donde tenemos que contextualizar
la responsabilidad si ha habido un cumplimiento formal de la ley o ha habido una conducta diligente por parte del empresario para cumplir con la obligación de proteger al trabajador en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Lo dice la nota técnica de prevención 489 del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo. Es que a mí me gusta leer toda la letra pequeñita y me hace mucha gracia cuando dice que lo que resulta importante como punto de partida es proceder al análisis de los trabajos que se realizan en una empresa para identificar cuáles tienen riesgo. Para ello es importante contar con las aportaciones de los sujetos pasivos de los actos violentos, los trabajadores. Aquí con los sujetos pasivos de los actos violentos, que son los trabajadores, solo se cuentan cuando los queremos vestir con un traje de un protocolo, que lo tenemos en un cajón para quitarnos la responsabilidad ante las posibles denuncias que nos vienen a caer por la falta de medidas de seguridad en el trabajo. Esa es la atención que se le da. ¿Dónde está el inicio a la hora de diseñar el puesto de trabajo, a la hora de organizar el puesto de trabajo, a la hora de hablar con los trabajadores que llevan un montón de años en su puesto de trabajo, que te pueden decir mucho de cuáles son los riesgos que tienen de agresiones y de todo tipo de origen psicosocial? No se cuenta con ellos. Yo, desde luego, hablar desde la experiencia de lo que yo veo del tema de las agresiones, he felicitado, me parece noble también, cuando veo que hay un trabajo bien hecho, compañero que el ponente anterior del Metro Bilbao, le he felicitado verdaderamente porque me ha parecido un trabajo serio, verdaderamente, de todas las situaciones, de todos los factores de origen psicosocial, en el que tenemos que tener metidos el tema de las agresiones. Y hay que hacerlo, pero también hay que criticar cuando no se hacen bien las cosas. Yo siempre digo que no soy un completo inútil, por lo menos sirvo para dar mal ejemplo. Yo siempre, y está aquí el responsable de prevención de Osakidetza, desgraciadamente a día de hoy tengo que ponerlo como un mal ejemplo de lo que es una cultura preventiva y sobre todo en los riesgos psicosociales. Una empresa, la mayor empresa del País Vasco, incumplidora de la ley de prevención de riesgos laborales durante 20 años, después de 4 años que denuncié que no tenía una evaluación de riesgos inicial, de riesgos psicosociales inicial, después de 4 años, ahí está, a pasito de tortuga. No lo ha llevado a cabo, solo ha hecho la parte cuantitativa, va muy despacio, debe ser muy problemático. Pasó mañana, OPE de Osakidetza, 100.000 aspirantes en 2 días los resultados. Esto va más despacio. La única medida, y esto sí es crítica irónica de las que me gustan a mí, la única medida que he visto respecto al tema de las agresiones últimamente, y me hizo ilusión, porque me creí que era por fijándose o teniendo preocupación por la salud de los trabajadores. El otro día el consejero de Sanidad, Jon Darpón, anunció que se iba a gastar 38 millones en reducir la lista de espera por la tarde. Digo, hostia, buena medida preventiva. En ningún momento se hizo alusión a que eso se hacía efectivamente, porque eso es una fuente y un caldo de cultivo verdaderamente. Las listas de espera, el nerviosismo de la gente de las listas de espera, en fin, todo eso que contribuye a que se puedan dar o no dar situaciones de agresiones en el puesto de trabajo. Terminar muy brevemente, dice, si no hacen las empresas ni las administraciones públicas las evaluaciones de riesgos psicosociales, ¿qué es lo que hacen? Protocolos. Claro, se hace protocolo. Se hace un protocolo sin tener una evaluación de riesgos inicial, sin tener un mapa de riesgo inicial, sin saber los puestos de trabajo, teniendo en cuenta los factores de género ni los factores de edad, evaluar el riesgo de cada puesto de trabajo puesto por puesto. Eso es lo que hay que hacer antes de hacer un protocolo. Porque un protocolo no es una herramienta preventiva. La herramienta preventiva viene antes, que es la evaluación y el tomar las medidas de acuerdo a los resultados de esa evaluación. Y el protocolo viene después. El protocolo es una medida de intervención inmediata cuando ya ha surgido una situación. Pero tiene que haber una labor previa, eso es de libro básico de prevención. Evaluación, medidas y luego una medida preventiva. O sea, podemos incardinar el protocolo en el momento en el que se haya producido una situación para garantizar los derechos que son fundamentales de una agresión. Integridad física, psíquica, derecho al honor, a la intimidad. Eso es el protocolo. ¿Qué hacen las empresas? Bueno, como tengo ya hecho el protocolo, ya estoy haciendo algo por las agresiones. ¿Qué tienes de base? Nada. Estás haciendo un protocolo sin saber dónde ni cómo y luego se cae en el error de que se hace el protocolo y se guarda. Tienes que informar, tienes que decir qué es esto, dónde, para qué sirve, ponerlo, formar a los trabajadores, y cuando digo formar a los trabajadores, y formar a los mandos, que sepamos lo que tiene que hacer en un caso de una agresión. Sentencia ejemplar.
hace poco tiempo, accidente de trabajo, creo que era enfermera, auxiliar administrativo, ansiedad. Bien, vale, está ganando el juzgado. Pero eso hay que leerlo bien, lo que pasó ahí. Lo que pasó ahí es que hace X meses una trabajadora acudió durante 3, 4 veces a su médico de salud laboral, y su médico de salud laboral le mandó continuamente al médico de cabecera, en vez de hacerle un informe como Dios manda y mandárselo a la mutua y que le dé la baja por accidente de trabajo inicial. Tuvo que ir al juzgado. Y un señor juez que estaba allí, que no conoce ni cómo es el hospital ni sabe quién trabaja allí, ha dictaminado que es accidente de trabajo. Y el médico de salud laboral que está allí, que solo tiene que levantarse, ver las ratios de trabajo, todo lo que tenga que valorar para decir: te voy a hacer un informe, te mando a la mutua y ya está. ¿Qué tipo de prevención estamos haciendo aquí? ¿Para la empresa o para el trabajador? Es salud laboral, es para los trabajadores, ¿eh? Aquí no tratamos de tapar las deficiencias que se tienen respecto a la prevención por parte de las empresas. Lo que hay que hacer es sacar a los trabajadores que tienen un daño o un riesgo, que estamos hablando de prevención, en las castañas del fuego. Postura. Dentro de esa dinámica de hacer cosas, Osakidetza no tiene hecha una evaluación de riesgos psicosociales. No tiene hecho, bueno, un mapa de riesgo, tiene hecha la parte cuantitativa. Hemos sacado de ahí alguna conclusión para hacer un protocolo decente, que yo entiendo que hasta que no esté el protocolo, o sea, que hasta que no estén los resultados de evaluación no se puede hacer un protocolo, para tener en cuenta factores, como os he dicho antes, la edad, el género. No. Yo formo parte del Consejo Corporativo de Prevención de Osakidetza y del Observatorio de Agresiones de Osakidetza. Vamos a ir en Vitoria, por cierto, la última vez, año y medio después de la última reunión. Es un tema serio, importante. ¿Allá qué vamos? ¿A contar los muertos? ¿500 agresiones? ¿400? 500 fracasos de la prevención. Yo no quiero escuchar cifras. Quiero saber de esas 500 agresiones las causas que lo han motivado. Porque eso es hacer prevención. ¿Qué hemos hecho una vez que hemos contado esas agresiones? Un protocolo tiene hecho Osakidetza, 2003, 2006, 2009. Y ahora, en esa última reunión, lo que se quiso hacer, y que ya UGT se desmarcó, y lo avanzo aquí y lo mantengo, firmar un protocolo. Digo, señores, vamos a esperar a tener la evaluación de riesgos, y en función de la evaluación de riesgos, que falta la parte cualitativa, que es la más importante, la que ir al puesto de trabajo, ya que habrá que preguntarle al trabajador si tiene miedo que va allí, o si está solo, o si qué tipo de gente, o lo que sea. Una vez de que se haga eso, nosotros formaremos o firmaremos el protocolo. Mientras tanto, no vamos a participar de fachadas ni de hacer edificios de muchas plantas sin una base sólida. UGT no va a entrar en eso. Dicen que la locura es cuando uno se empeña en hacer siempre las mismas cosas para obtener resultados diferentes. En UGT no estamos locos y sabemos lo que queremos. Y lo que queremos, desde luego, es trabajar seriamente, con la intensidad, la dedicación y la coherencia necesaria por la salud de los trabajadores en su puesto de trabajo. Y muchas gracias y buenos días.